Perfecto. Entonces, yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, dame un segundo, te coloco como Ya. anfitrión. Perfecto. Bueno, en cuanto ustedes me digan, para ya dar las indicaciones generales. Ya. Yo creo que ya, Vicente. Ya, perfecto. ¿Listos? Ya voy a empezar a grabar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este simposio de trasplantes lamelares. Quiero recordarles, por favor, a todos los participantes que cierren su micrófono, cierren su cámara. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat. Nosotros se lo hacemos hacer llegar a los participantes. Hoy tenemos invitados de lujo, así es de que hay que aprovechar lo mejor que se pueda con ellos. Y bueno, cedo la palabra a Lucho. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, hoy día tenemos nuestro simposio de trasplantes, desde lo anterior al posterior, y también el caso clínico. Esta tarde, justamente, voy a moderar, pero en compañía de nuestro gran amigo, gran profesor Luis Fernando Mejía. Luis Fernando Mejía, él hizo la parte de oftalmología y el fellow de córnea en la Clínica Barraguer de Bogotá. Es director del Córnea Universidad de Medellín, en Colombia, y vicepresidente de la Sociedad de Córnea de Colombia. ¿Sí? Así que, Luis Fernando, un gran gusto tenerte y justamente compartir contigo la moderación. Y ya Luis Fernando va a encargarse también de presentar a los speakers, a los profesores. Excelente, Lucho. Muchas gracias. Estábamos conversando, vamos a quererle dar tiempo amplio y suficiente a los tres speakers, aprovechar que tenemos gente buena y calificada y tratar de sacarles todo el provecho posible. Por eso lo que hemos pensado es que cada speaker dé su charla en unos 15 minutos, con calma y tranquilidad. Luego de cada speaker, vamos a escoger algunas de las preguntas que ustedes sometan en el chat. Les pedimos el favor de limitar el chat exclusivamente a preguntas para poder identificar bien las preguntas de ustedes. Le planteamos al speaker las preguntas y seguimos con el siguiente. Vamos a comenzar entonces, como decía Lucho, de adelante a atrás. Vamos a comenzar con el doctor Néstor Suster. El doctor Suster es exresidente del Hospital Santa Lucía de Capital Federal y es director médico del Centro Oftalmológico Santa Lucía del Centro Médico Oftalmológico Metropolitano de Capital Federal de Argentina. Doctor Suster, comencemos con usted, por favor. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si no se ve o si se ve. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto, está muy bien. Perfecto, bueno. ¿Cómo? Perdóname. Se ve muy bien. Bárbaro, bueno, empezamos un poquitito. La verdad que el tema es muy largo, voy a tratar de hablar rápido, pero que me entiendan. Vamos a hablar de trasplantes lamelares anteriores. Cuando hablamos de trasplantes lamelares anteriores, uno puede hacer cualquier clasificación, pero en realidad la queratoplastia lamelar anterior moderna, ¿se ve el cursor ahí? Sí. Moderna. Sí, nomás sabes que si gustas poner la presentación en grande porque se ve ahí a un costado. A ver, Colócale en modo de presentación. En modo de presentación, sí, para que se quite la columna de la izquierda. Reduzco todo. Lo vas a encontrar si haces tu cursor en la parte izquierda, superior izquierda. Ahí está. Excelente. Ahí está. Perfecto. Entonces, puede haber 40 clasificaciones, en realidad esta la hice yo. La queratoplastia lamelar anterior, moderna, profunda, no es una técnica, no es solamente la Big Bubble, sino un conjunto de técnicas. Si bien la Big Bubble es la que domina, porque es la que más fácil nos hace las cosas a veces, también encontramos la disección con espátulas de Méliès, la expansión estromal
con aire, con ringer, que es la técnica de Tsushita, con viscoelástica, o la combinación de elementos o técnicas, como por ejemplo el peeling off asistido por aire de Enrique Malbrán. Entonces, básicamente esto es lo que dije antes. 2 palabras de la técnica de Méliès, fue muy importante. Con esta técnica empezamos a partir la córnea, con estas 3 simpáticas cuchillitas que vende la casa Dor y tienen los colores de Holanda. Y el efecto más importante de esa técnica, y esto es lo único que voy a decir, es este efecto de indentación que tenía en la córnea, y uno podía saber a qué profundidad estaba viendo la bandita negra que quedaba acá. ¿Sí? Esta fue una técnica muy importante, y muy importante también para empezar con el de Saek. Bien. Vamos entonces a la parte que nos compete, que es el Big Bubble, y les voy a presentar un video que este sábado salió premiado como segundo en la categoría. Está a nombre de mi yerno, lo hice junto con mi yerno, Diego Estrella es mi yerno, y bueno, lo que me llamó la atención es la dedicatoria de este hombre que no conozco, Steve Safran, que dijo que dijo en inglés, la transformación corneal, así le puse a esta técnica, muestra una nueva luz sobre la cirugía DALK y nos da la oportunidad de ver lo que no podía ser visto antes. Una simple y elegante solución que provee una nueva visión para el cirujano, para que éste pueda hacer lo mismo para su paciente. Les voy a mostrar entonces, básicamente hay 2 cosas, para que entiendan un poquito el video. Está la Big Bubble tipo 1 y tipo 2, también está la tipo 3. La Big Bubble tipo 1, el piso tiene 3 capas. La tipo 2 tiene 2 capas. Entonces esta técnica ayuda a discernir cuál es y ayuda a elegir el camino por el que tenemos que ir. Y así se ve en una cirugía la tipo 1, y así se ve lisa, brillante y transparente la tipo 2. La 1 tiene como microfibrillas. Les paso el video. Así lo ven. Con esto van a empezar a entender la técnica. Y después vamos un poquito. Dura 8 minutos, así que... Néstor, no se está escuchando. Sí, Néstor, ¿será que nos puedas ir mejor hablando tú acerca de lo que está pasando? Mucho mejor, sí. ¿Me escuchan? No se escucha la grabación del video. ¿Por qué no mejor lo relatas tú? Bueno, Sí, perfecto, bárbaro. Se escucha entrecortado, entonces yo creo que más bien le bajas el volumen a la grabación del video. No sé cómo es el volumen, pero no importa, lo hablo encima. Lo Lo vas narrando. Ya, súper. Hay 5 signos para saber que se forma una Big Bubble, que son estos: un halo blanco, una onda, la protrusión, un reflejo plateado y la hipertensión que uno puede tocar el ápex de la córnea. Ahora lo van a ver eso. Ahí se formó una Big Bubble tipo 1. Lamentablemente no siempre pasa así. En algunos casos uno no sabe qué está pasando dentro del ojo. Esta es una técnica que uno pone una burbujita adentro y sabe que la burbujita se va a la periferia. To solve this problem, Louis Marvin have been used since 2010 in corneal transplantation. The basic principle is the light reflection over the internal borders of the air bubble. ¿Se entiende eso? After injecting air, like we see in animation, the probe rests on the cornea, reflecting the light on the internal borders of the air bubble walls. Yo creo que es mejor si nos lo describes tú personalmente, porque el video no se oye muy bien el audio. Habla encima del video, Néstor. Habla encima del video. Perdóname. ¿Cómo hago para sacarle el sonido al video? Porque si yo bajo mi sonido, ustedes me escuchan menos.
Así No te me- preocupes, Néstor. Mira, No. yo tengo tu ¿Me video, escuchan? voy a compartir pantalla y tú lo vas narrando, ¿sale? ¿Cómo? Yo pongo tu video, Dale. yo tengo tu video, comparto pantalla y tú lo narras. Perfecto, dale. Por eso te lo mandé. Excelente. Yo lo voy narrando. Eso, mejor. Excelente. Yo te propongo que arranquemos desde el principio, Néstor. Otra vez, tranquilo, bien. Dale. Arrancá desde el principio, quiere el doctor. Pasá rápido eso si podés. Bueno, entonces básicamente, cuando se forma, y es muy evidente, y según los diferentes autores y a lo que uno le pasa en quirófano, se forma en un 60%, 70%, y realmente uno cuando se forma es mágico y uno sabe que la cirugía la hace rápido, ¿sí? Cuando se forma es muy evidente que se forma, y uno ve muy bien porque aparecen estos signos, un halo blanco, una onda, se va expandiendo el halo blanco, sube la córnea, se pone dura y tiene como un reflejo nacarado, pero a veces la córnea se pone blanca la periferia y realmente uno no sabe qué está pasando en la córnea. Bien. Este es uno de los casos, ahí parece que se formó algo, sin embargo hay otras técnicas descriptas, como por ejemplo esta, que se pone una pequeña burbuja en cámara, cuando se forma el aire se va a la periferia, pero después cuando uno destecha vuelve para el centro. Se llama la pequeña burbuja, asiste a la gran burbuja. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno inyecta aire y se puso todo blanco. ¿Y qué pasó acá adentro? ¿Cómo uno sigue el flujo de la cirugía? ¿Cómo uno puede adivinar si hubiera en cámara una burbuja? Uno no puede adivinar que se formó. Si se formó la Big Bubble, no hay que seguir inyectando aire. Y si no se formó, uno está habilitado para inyectar para que se forme. Bien. Entonces, hace años vengo usando esto, recién ahora se me ocurrió transmitirlo, y está basado, por ejemplo, en este principio que es la reflexión total interna de la luz. Cuando uno ilumina un globo, por la física del globo, uno ve la luz del otro lado, que se va moviendo. Esto es lo que pasa en la Big Bubble. Y ahora van a ver, esto es un ojo, abajo es un ojo de banco, donde se forma una Big Bubble tipo 1, y arriba es un ojo que van a ver que cuando pongo la luz, se ve el mismo efecto que en el globo. La luz va bailoteando alrededor, y a ese signo yo le puse de la luna llena, ¿sí? Me di el gusto de nominar una técnica y nominar un signo, a este le puse de la luna llena. Bien. Entonces, con uno esto sabe lo que pasa. Entonces, en este caso, yo no seguí inyectando aire, hice una queratectomía y seguí con el caso. A veces, y ahí se ve el baloteo de la luz, que uno va para un lado y la luz es así. Uno ilumina acá y la luz va para el otro lado. Bien, esto ya estaba descrito. Una lámpara de hendidura, Price lo hizo y vio que había un bailoteo. Lo original de esta técnica es que yo apoyo la sonda de vitrectomía y acá no pasa nada, acá no se formó la Big Bubble. Ustedes ven que no hay ningún límite, no hay ningún bailoteo, se ilumina localmente cuando no se forma la Big Bubble. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, uno corre la sonda por toda la periferia y no pasa nada. En este caso, empecé con una complicación. Bien, entonces, en un paciente que había tenido un absceso por ameba, yo todo lo que supongo que tiene endotelio sano se rompió y se fue el aire a cámara, eso es muy evidente, pero yo no sabía si había o no una Big Bubble y ya estaba perforado. Entonces, acá suponía y se veía algunos reflejos, entonces lo que uno decide, ahí estaba señalando lo que me parecía que era una Big Bubble, le hice una queratectomía, fíjense cómo cambia, cuando ilumino se ve el límite de la Big Bubble, esto nos permite ver el límite de la Big Bubble,
es una Big Bubble periférica, que es lo que caracteriza cuando empiezan las Big Bubble tipo 2, que es otro tipo de mercadería, y a esto le puse el signo de la luna creciente, ¿ok? Y después vamos a discutir un poquitito qué se hace, o sea, qué hago yo y qué hace cada uno con este tipo de Big Bubble. Entonces, en la tipo 1 se ve la luna llena, en la tipo 2 la luna creciente. Se ve en la periferia una iluminación. Eso está muy claro. Y acá vemos en un ojo de banco una Big Bubble tipo 2. ¿Ok? Y acá vemos un paciente en vivo que hizo una Big Bubble tipo 2 y que la identifico con la luz. Si no, a veces uno no sabe qué está pasando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a veces pasa que se forman las dos Big Bubbles. Y esa es la tipo 3. Este caso fue pre-DUA. Yo ni sabía lo que me estaba pasando, pero me pasó lo que se muestra en el ojo de banco. El aire fue por dos planos diferentes. Fue por encima de la DUA, ahí se hizo una Big Bubble tipo 1, y por debajo de la DUA se hizo una Big Bubble tipo 2. ¿Se entiende? ¿No? Bien. Muy bien. Acá esto, en el momento que vi el video de Ramón Ganem, que es un coterráneo de Cesario, dije, voy a hacer Paquibubble. Y este caso lo hice con una Paquibubble que la verdad que no me ayudó demasiado. ¿Y qué pasó acá? La verdad que no entendía lo que pasó. Y cuando uno no entiende, tiene que hacer una nueva queratectomía. Y ahí, iluminando, me di cuenta que había una Big Bubble. ¿De acuerdo? Se ve claramente. Hice una nueva queratectomía y desteché, sin chequear, y ahí le pegué a la DUA. ¿Ok? O sea, yo estoy usando actualmente este método para chequear que exista, porque siempre hago una segunda queratectomía. Entonces, tengo la fibra prendida y la voy poniendo y digo, está, no se perdió. Y ahí encontré una Big Bubble muy chiquitita. Dije, hago una queratectomía, ahí la ven, es muy chiquitita. Hago una queratectomía y la amplío. Hice una queratectomía y pude ampliarla. Fíjense lo que pasa, bárbaro. Entonces, el flujo de la cirugía, y ahí ven la luna llena. El flujo de la cirugía salió perfecta y uno puede continuarla. Bien. Este es el último caso que voy a presentar en este video. Era un chico que tuvo un absceso de córnea horrible, y en realidad uno inyecta aire, y a veces no sabe bien qué está pasando. Entonces acá encontré, con la fibra de transiluminación, una Big Bubble tipo 2, y no solamente la usé para saber que estaba, sino para marcar los límites, y uno tiene que destechar en el centro. Ahí marqué el centro, desteché, igual se perforó en la periferia porque las tipos 2 son bastante embromadas, pero este chico de 8 años, al que le tengo que operar la catarata, quedó con un DALC. Eso es todo. Bárbaro. Buenísimo, muchas gracias, Néstor. Y quieres así volver a colocar tu pantalla para la presentación. Perfecto. Excelente, Néstor, muchas gracias. Yo no veo que tengamos acá preguntas, sin embargo... No, pero todavía falta de Néstor, todavía falta su presentación. Así es, sigamos por favor. Quería que vean el video porque ya se enteraron que hay una Big Bubble tipo 1, tipo 2, tipo 3, son diferentes, hay que diagnosticarlo y la técnica puede ser muy fácil o a veces complicarse. Bien, entonces, ¿cómo es la técnica habitual de Big Bubble? Les muestro rapidito, está editado igual, dura 2 minutos. Yo trepano manual en un queratocono de centro atemporal siempre, dura 2 minutos, esto es rápido. Hay un montón de variedades de esta técnica, montón de variedades, se puede hacer con fento, tengo un fento, no lo uso. Hago una primera queratectomía que me resulta mucho más fácil que inyectar en donde uno trepana. Esa queratectomía tiene que ser como si fuera un flap. Después, si abajo es temporal, nasal superior inyecto aire, y acá se formó, van a verlo, una hermosa Big Bubble,
tipo 1, no hacía falta chequear nada, es muy evidente. Una vez que se forma hago la paracentesis, eso no lo puse en la edición del video. Bien, hago una nueva queratectomía para que no tenga muchos residuos estromales para trabajar. Ahí se puede escapar la Big Bubble, realmente, en la segunda queratectomía. Entonces, termino una segunda queratectomía, está un poquito desenfocado, marco, y sin viscoelástica, la verdad que no me sirve, con un cuchillete de 15 grados y sin hacerlo de manera tímida, abro el techo. Y cuando uno se forma la Big Bubble, uno se puede meter, puede inclusive girar con el disector, y con una espatulita de barraquer y una gilet o un 15 grados, uno la engancha de esta manera, y va cortando y fabricando los pétalos, no los trépanos, los pétalos. Ahí se ve, lo que estamos viendo no es la DSMT, es la DUA. Y después con tijeras comunes, la verdad que no tengo ninguna instrumental especial para esto. Con tijeras comunes voy sacando los residuos estromales. Esto cuando la técnica sale todo lineal, es bárbaro porque uno sabe que en 45 minutos la termina. Entonces, después uno le saca la DSMT, el endotelio al donante, pone la córnea, sutura y ya está. ¿De acuerdo? Esa es la técnica habitual. No hago más Pachy-Bubble, no lo hago con Fento, es muy económica. Uso una córnea para 2 pacientes que en mi país está permitido. Generalmente la DSMT endotelio hago un DIMEC. Y bueno, y así termina la cosa. Entonces, algunos tips. Hay que entender lo que pasa en la cirugía. Usar lo que hay al alcance significa small bubble o esto que les mostré recién. Si no se determina que hay una big bubble, se puede seguir inyectando aire siempre. Siempre y cuando haya estroma. Porque uno a veces va haciendo queratectomías y ya no hay más estroma y uno inyecta y perfora. Que no se forme la big bubble no significa que haya que convertir. Eso en absoluto es verdad. Para nada, yo casi no convierto, sigo perforando a veces poco, pero no convierto, y uno tiene que saber hacer un DAC manual. No sé cuánto tiempo llevo. Bien. Algunos otros tips. Cuando se forma la Big Bubble, paracentesis. La paracentesis hay que hacerla corta. Ahí es importante la transiluminación, pero uno sabe hasta dónde llega la Big Bubble, y hay que hacerla bastante vertical. Drenar cada 3 minutos. El humor acuoso es importante para no tener la duda, atención, o sea, para mantener el hipotónico, no ser tímido al destechar. Al principio uno es tímido, tiene miedo de pinchar, uno le puede poner viscoelástica encima, pero se hace todo medio pegajoso. Yo lo sigo haciendo sin viscoelástica y trato de meterme paralelo al piso del iris, paralelo al iris, con esta maniobra, con algo que no tenga corte en los 2 lados. Otro tip más, al fabricar las orejuelas o los pétalos, en la última parte hay que ir con un disector, porque puede estar herido, uno tira y se rompe. Y si es una tipo, eso en la 1, y en la 2 hay que pensar bien lo que uno va a hacer. Cuando no se forma la Big Bubble, hay que continuar la disección manualmente. No usar elementos con filo, yo los crecen, habitualmente son usados o reutilizados, despresurizar regularmente, ir de la periferia al centro. Si queda un poco de estroma encima de la DUA, no va a ser tan buena la agudeza visual. Pero si uno hace un DALC y el paciente no está conforme, le puede hacer un penetrante. Al revés es mentira, si uno hace un penetrante no puede ir para atrás. Y como dijo mi amigo Daniel Perrone, cuando él se siente cuando hace un trasplante penetrante y está el endotelio sano, que es un asesino de endotelios. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto? Muestro este videito, creo que ya termino. ¿Cuánto es importante, hasta dónde es importante llegar? Este paciente estuvo esperando la córnea 8 años, no salió la Big Bubble, le hice manual. Ahí ya podía haber parado, pero una cuestión de taradez mental que uno le agarra, quise sacar la DUA. Esto que se ve acá abajo, en el medio, es la DSMT. Yo me puse a pelar para dejarlo pareja, en realidad no tiene ningún sentido sacar 10 micras más. Y cuando uno se pone a pelar, y esto es lo que pasa en las tipos 2, y uno toca para separar, se rompe. Y se rompe, y en este se me rompió todo, y la verdad que fue un desastre, y me mandó esto tampoco hay que hacerlo, porque uno rompe más lo que está roto.
Tampoco hay que ponerle aire si uno no pone la córnea encima. Este terminó con un penetrante, con corticoides, con una necrosis aséptica de la cadera, y la verdad que no vino nunca para operarse el otro ojo y terminó en silla de ruedas el pobre paciente. Bien, entonces, cuando no se forma la Big Valve hay que continuar la disección manualmente, no usar elementos con filos, despresurizar también regularmente, ir de la periferia al centro. Si queda un poquito de estroma no pasa nada, no va a haber 10-10, verá 8 o 7. Trabajar con elementos romos, les recomiendo el disector de Fóbula, que es muy bueno. Hay varias casas hindúes que tienen modelos que están copiados del original, y para mí el lema es más vale pájaro en mano que 100 volando, y se perfora, bueno, hay muchas maneras de continuar y dejar un trasplante lamelar. No ir a buscar el agujero, no dejarte un poquito el tejido encima, y en los ojos ya perforados también se puede hacer un DALC, ¿ok? Porque esto les va a pasar, cuando uno opera, pasa, y sin embargo, este paciente se llevó un trasplante lamelar. Fíjense lo que me pasó. Inyecté muy central y le metí aire en cámara, pero lo pude terminar como trasplante lamelar haciéndolo manual. Entonces, conservar una DALC, conservamos todas las ventajas de la DALC, que son un montón. No hay rechazo endotelial, poca pérdida de células endoteliales, esto es un clásico de Boone. Un trasplante penetrante uno lo condena al paciente, si es un paciente joven, a hacer su nuevo trasplante a lo largo de la vida. A los 2 años perdió el penetrante el 50% de las células. La verdad que, y un trasplante endotelial es diferente, es otra mercadería, otra cosa, y nos independizamos de la córnea de la calidad donante. Esto, en mi país, que es muy, no es muy, pero es subdesarrollado, a veces uno no le crea los conteos celulares, menos medicación, menos corticoides, menos cataratas, por lo tanto, menos glaucoma, no hay hemorragias expulsivas. Bueno, eso es todo, muchas gracias, lo dije rápido, perdónenme. Buenísimo. Les aconsejo que vean, si quieren, mi canal de YouTube. Yo adopté una política, no edito más los videos, los pongo todos, o sea que no miento cuando edito y que parece muy fácil. Si tienen ganas de ver en eDrops, puse con eDrops, puse con anillo, hay de todo. Pueden ver los videos y mandarme, preguntarme por mail o por WhatsApp, no me molesta. Y nada, les agradezco mucho y me hacen las preguntas correspondientes. Excelente, Néstor. Muy buena charla, indudablemente una persona con muchísima experiencia en esto. Se te nota la experiencia. Aquí tengo un par de preguntas que han hecho los asistentes. La primera es, y me parece interesante, ¿en qué momento decides? Nosotros sabemos que nos demoramos un rato sacando nuestros injertos, nuestros donantes de DMEC. Es un proceso tedioso y demorado. ¿En qué momento decides utilizar los 2 tejidos? Al arrancar la cirugía, separas tu donante de DMEC y dejas solamente el estroma para la laminar profunda, o solamente decides quitar el donante para el DMEC una vez que estás seguro que pudiste hacer tu laminar profunda. No, en realidad, cuando estuve en Indianápolis en lo de Price, Price prepara los rollos de DMEC el día anterior, y a veces 2 días antes, así que no hay problema en dejarlo en un frasquito. No pongo las 2 cirugías en el mismo lugar. Y generalmente, para poder utilizarlas, pido córneas de donantes mayores de 50 años no diabéticos. Entonces, esas córneas me sirven el estroma para el DALC, porque si son muy jóvenes, si son por debajo de 20 años, no se puede sacar directamente. Cesario lo va a decir, si él la cultiva, no se puede sacar el rollito directamente. Si son entre 20 y 40, es difícil y se puede romper. Y si es mayor de 40 a 50 es difícil desarrollarlo adentro del ojo. Y mayor de 50 es mucho más fácil. Los mismos americanos piden córnea de 70 para arriba, para hacer más fácil la cirugía. Lo que pasa es que los recuentos son muy bajos de esas córneas. ¿Okay? Pero la pregunta específica, perdóname Néstor, es, tú llegas a tu cirugía de laminar profunda ya con la DSMED y endotelio retirada de esa córnea. No, en absoluto. Lo retiro una vez que tengo el DALC hecho. Es la pregunta, ok. Para el día siguiente tengo un scroll o un rollito para operar a otro paciente. Perfecto. ¿Okay? Perfecto, esa es la pregunta. Aquí tengo otra pregunta interesante. Yo le recomiendo
a los que no hayan visto lo que decía Néstor, usar la doble inyección de aire. En el caso mío, cuando empecé a hacer esto hace unos 15 años, tenía muchas rupturas y viendo una presentación del grupo francés de Dr. Fournier en el ASCAR del 2005, presentaron doble inyección de aire. Lo publicaron 2 años después en el Journal de Catarata Refractiva. Vale la pena hacerlo porque la tasa de perforación se le baja a uno de un 20, un 25 a un 6, un 7%. Acá tengo otra pregunta interesante y es, ¿cuál es su profundidad de trepanación inicial? Como un flap, 100, 200 micras. Eso es todo. ¿Por ¿No qué? te importa? No, no me importa, porque siempre inyecto en la superficie. Cuando me metía en la interfase, a veces perforaba. ¿Ok? Usé las cánulas de Fogla, la de Sarnicola, la de TAN. Las tengo ahí. Muy bien. Con ninguna tuve más porcentaje de efectividad que inyectando desde arriba. Así que inyecto desde arriba. Ok. Como vemos, hay 1000 maneras hay 1000 caminos para llegar a Roma. Hay una pregunta que a mí siempre me intriga. En el caso mío no he encontrado ninguna diferencia. Quisiera saber si tú has encontrado diferencia en tu astigmatismo luego de un injerto penetrante versus un injerto laminar profundo. Sí. Mi target para mis pacientes es que tengan menos de 3 dioptrías de astigmatismo con los DALC. Por 2 motivos. Los injertos los hago 8,25, 8,5, o sea, bastante grandes. Antes los hacía más grandes, pero los fui achicando y quedé con eso. Segundo, no hay decalamiento de la córnea como pasa en un penetrante. ¿Sí? En un penetrante, por ejemplo, está esto y esto. Uno le hace un OCT y ve que hay decalamiento anteroposterior. La DSMT o la DUA actúa como un calzador realmente. Entonces no hay ese decalamiento, o ese decalaje, mejor dicho, entre la periferia del donante y el receptor. Entonces los astigmatismos son más bajos y la verdad que los pacientes, cuando yo le ofrezco a un paciente que le hice un DALC de un ojo, me ha pasado muchas veces, hacerle un anillo al otro, me dice, no, ofreceme algo que me dé la misma agudeza visual, la misma calidad visual. Y me pasa que un ojo tiene un queratocono 4 y el otro tiene un 2 y le termino haciendo un DALC. Así que, evidentemente, eso me pasa mucho. Muy bien. Sí, yo creo que una de las... yo personalmente no he tenido menos astigmatismo, pero una de las grandes ventajas del DALC es que, digamos, en el caso mío, hago injertos de 9 milímetros y realmente remuevo más tejido enfermo de esos conos, esas ectasias y demás. Yo creo que sigamos... Perdona, yo los conos los hago descentrados levemente a temporal inferior. Muy bien. Salvo, me fijo en la topografía, si es un cono central que son raros, la hago central, pero si no, siempre lo centro al temporal inferior un poquito. Perfecto. ¿Ok? Entendido, sí señor. Por eso no uso los trepas de succión, porque con los trepas de succión no tenés opción para elegir. Tenés que hacerlo donde cae el trépano. En cambio yo así, marco manual, me fijo si me gusta, lo descalzo y lo vuelvo a calzar. Me acostumbré así, simplemente. Muy bien, muy bien. Eso es experiencia, precisamente. De eso se trata esto. Muy bien. Muchas gracias, Néstor. Yo creo que sigamos porque tenemos un camino todavía largo. Nuestro siguiente expositor es el doctor Nicolás Cesario Pereira. Muchísimos de ustedes lo conocen. El doctor es jefe del sector de córnea del Banco de Ojos de Sorocaba y es preceptor del sector de córnea de la Escuela Paulista de Medicina. Doctor Pereira, estamos con usted. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer participar de este simposio de trasplantes lamelares. Y yo voy a hablar de los tips que debes conocer del DMEC. Y yo no tengo conflicto de intereses relacionado con esta presentación. Entonces, el trasplante endotelial reemplaza selectivamente el endotelio. Entonces, las indicaciones son las disfunciones endoteliales, como las distrofias de Fuchs, polimorfa posterior, SHED, una queratopatía bullosa, una falla de queratoplastia penetrante, un DALC,
o un trasplante endotelial previo, una síndrome ICE o hidropsia también se puede hacer. Y está contraindicado, las contraindicaciones cuando tienes cicatrices y opacidades del estroma, que no permite una adecuada rehabilitación visual de los pacientes. Entonces, los trasplantes endotelial tenemos diferentes técnicas quirúrgicas, que se va del DZEC a DMEC a PDEC. Y cuando comparamos, en comparación con la queratoplastia penetrante, cualquier una de las técnicas de queratoplastia endotelial, cuando comparación con la queratoplastia penetrante, tenemos una rehabilitación visual mejor y más rápida, un cambio mínimo en el poder refractivo y menos astigmatismo inducido, eliminación de las complicaciones relacionadas a la superficie ocular y las suturas, pues no tenemos alteraciones de la superficie ocular, y también menos rechazo y menos necesidad de la atención postoperatoria. Entonces, lo DZAEC es una técnica de altísima reproducibilidad, entonces es la técnica más realizada de trasplante endotelial, donde hacemos lo stripping de la córnea receptora, como pueden mirar en el vídeo. Utilizamos un Sinskey invertido para hacer lo stripping de la DCM receptora. Y después la córnea donante vamos a utilizar un microquerátomo, que es mucho más reproducible para lo preparo del injerto. O también, si no hay un microquerátomo disponible, se puede hacer lo preparo manual, que sería la técnica de ZEC. Y después que inserimos lo injerto en la cámara anterior del ojo, utilizamos una burbuja de aire para fixar lo injerto en la capa posterior de la córnea y suturamos la incisión, que es de 4 o 5 milímetros. Y hay complicaciones en DZAEC. Hay un estudio de Academia Americana, que es una revisión, que nos muestra 14% de desprendimiento necesitando un rebubble, una nueva inyección de aire en lo postoperatorio, 5% de falla del injerto, falla primaria, y 3% de bloqueo pupilar. Y cuando miramos la agudeza visual de los estudios, cuando pegamos lo mejor, 80% mejor o igual a 20/40. Entonces, tenemos pacientes con falla del injerto por agudeza visual insatisfactoria, en torno de 2.7 a 8%. Pues tenemos pacientes que tendrán agudeza visual peor que 20/40. Y acá tenemos lo DMEC, que es una técnica quirúrgica de trasplante endotelial que restaura la anatomía normal de la córnea. Sacamos la DCM endotelio del paciente y tenemos un injerto apenas con DCM endotelio. Y con eso conseguimos proporcionar lo máximo del potencial visual de los pacientes, con una rehabilitación visual mejor y más rápida, con casi 100% de los pacientes 20/40 o mejor, de los pacientes con un potencial visual adecuado, y también mejores resultados refractivos. Es posible hacer la cirugía por incisiones de 2-3 milímetros, sin suturas. Y también, lo que es muy importante, menos rechazo. Tenemos cerca de 1% para DMEC, cerca de 12% para DZEC y 18% para queratoplastia penetrante en 2 años. Mas lo DMEC es una técnica quirúrgica más difícil, con curva de aprendizaje mayor y más complicaciones en el inicio de la curva de aprendizaje. Nosotros tenemos un paper que se fue publicado acá junto con Meles, que desarrolló la técnica de DMEC, que nos muestra que cirujanos experimentados en DZAEC, que son en el inicio de la curva de aprendizaje en DMEC, hay como 23.7% de desprendimiento necesitando un rebubble y hasta 18% de falla primaria. Entonces, un número grande en el inicio de la curva de aprendizaje. Mas hay estudios, como del grupo de Meles, que nos muestra que después de la curva de aprendizaje es posible tener todas las ventajas del DMEC con un bajo índice de complicaciones. Y la técnica original de Meles se fue publicada en 2011, que es la técnica No Touch. El video no está pasando todo. Y está inseriendo lo injerto en la cámara anterior. Una cosa muy importante es que lo injerto está preparado por el banco de ojos y utiliza la cánula para el centrado de lo injerto y utilizan una burbuja de aire en la interfaz.
para abrir lo injerto. Entonces utilizo una burbuja de aire en la cámara anterior con manipulaciones indirectas para abrir lo injerto. Y acá se va aumentando la burbuja para tener lo injerto todo abierto para después sacar la burbuja y fixar lo injerto. Entonces esta es la técnica original, la técnica no touch. Y esta es la técnica primaria de abertura de lo injerto de la técnica original, utilizando una burbuja de aire. Entonces acá está todo abierto lo injerto e irá a fixar con una burbuja de aire por bajo de lo injerto, como está realizando ahora. Y nosotros en lo mismo año presentamos exactamente este video en un congreso panamericano y los cirujanos que estaban mirando, todos después estaban hablando, oh, estaba muy similar como tocar un tamborín para abrir lo injerto, no necesito una burbuja. Y este es lo tapping, que todos conocen hoy. Mas en 2011 era una técnica que poquísimo se veía. Y cuando yo mostré ese video en la presentación, muchos comenzaron a hablar que era la técnica samba por estar en Brasil y que era muy similar de estar tocando un tamborín. Y se tornó muy conocido con este nombre, entonces nosotros publicamos como técnica samba, mas no es una técnica nueva, es la misma técnica de Meles que Meles publicó con pequeñas modificaciones. Entonces acá están las modificaciones que nosotros preparamos lo injerto y no tenemos del banco de ojos precortado. Nosotros utilizamos para inyectar lo tecido un inyector de plástico que yo voy a mostrar. No utilizamos la pipeta de vidrio de Meles. La abertura del injerto es con tapping y no con burbuja de aire. Nosotros presurizamos en lo final de la cirugía para tener una mejor adherencia del injerto y también hacemos una iridectomía inferior periférica para evitar el bloqueo pupilar. Entonces son pequeñas modificaciones y nosotros publicamos los primeros casos con esta técnica. Son 26 casos consecutivos hechos en 2011, 2012 en Banco de Ojos Sorocaba, con 65% de las cirugías triples. Y tivemos apenas 2 rebubble, 7.7%, un índice muy bajo, y posicionado con éxito con apenas un rebubble, ninguna falla primaria, pérdida de tejido o bloqueo pupilar, y con una disminución del endotelio de 26%, que es muy bueno, con todos los pacientes 20-40 o mejor en 6 meses. Entonces, un resultado muy bueno, mismo en lo inicio de la curva de aprendizaje. Y después nosotros tenemos este paper que estamos escribiendo para enviar a publicación, donde evaluamos retrospectivamente 165 casos consecutivos de DMEC que yo fiz después de una experiencia de 150 casos. Y acá tenemos no apenas los FUCs y las bullosas simples, mas tenemos fallas de queratoplastia penetrante, pacientes con válvula, pacientes con lentes fixadas, vitrectomizados, todos los casos desafinantes incluidos. Y mismo con todo esto, en 165 casos, tivemos apenas 1.8 de rebubble y todos los 3 casos se fueron muy bien después de lo rebubble, como este. Apenas un caso de falla primaria, que fue un caso que los pacientes se volvió con TAS y después hicimos un nuevo HeadMAC que se volvió bien y ningún bloqueo pupilar, haciendo la iridectomía inferior periférica. Y también tenemos nuestro estudio que se fue publicado el año pasado en la revista Córnea, que es un estudio prospectivo de los primeros DMECs hechos por los fellows de córnea en Banco de Ojos de Sorocaba. Se fueron 14 fellows de segundo año con experiencia previa de 150 queratoplastias. Todas las cirugías fueron realizadas por la técnica samba y supervisadas por un cirujano experiente, que se fue yo. Se fueron 53 DMECs por 14 córnea fellows. Tivemos 64% cirurgias triples, 5.7% de falla primaria, 17% de rebubble y apenas hipertensión ocular sin bloqueo y sin ninguna pérdida de tejido en todos estos preparos de injerto. Acá la agudeza visual muy buena como los otros estudios. Y cuando comparamos la curva de aprendizaje nuestra con grupo de Meles y con grupo de Price, mira, es muy similar. Y el índice de rebubble también muy similar con el grupo de Meles en la curva de aprendizaje y bloqueo pupilar, muy similar con nuestra hipertensión también. Y ahora cuando comparamos nuestra falla primaria de DMEC, es muy similar con la falla primaria de DZEC.
que se fue una revisión de la Academia Americana. Y mira también los resultados de Rebubble que tenemos, 17%, muy similar con los 14% para DESAEC. Entonces, mismo en lo inicio de la curva de aprendizaje, es posible tener los excelentes resultados de DMEC con bajo índice de complicaciones. Y nosotros tivemos una implementación de DMEC en un programa de subespecialización con la supervisión de cirujano experimente, se fue muy exitosa, tanto que hoy tenemos más de 60 fellows entrenados en DMEC, en Banco de Ojos de Sorocaba, y más de 220 cirujanos capacitados en nuestros wet labs, en Banco de Ojos de Sorocaba, y más de 2.500 DMECs en 10 años. Y los tips para iniciar los DMEC, o para quien está haciendo los DMEC, cuanto al preparo del tejido, es muy importante practicar en wet lab y participar en cursos de DMEC, si es posible. Utilizar donantes con más de 50 años en lo inicio, como Zuster nos habló. Después se puede utilizar más que 40, es más fácil abrirlo injerto. Entonces, inicia rasgando la periferia de la DCM, como en el vídeo. Después utiliza azul de tripán para mirar la periferia de la membrana. Y haces lo stripping de la membrana de DCM siempre con un líquido, BSS o lo propio medio de preservación. Después saca el líquido, haces una trepanación parcial, que realmente es 2.5 menor que el diámetro vertical del receptor. Después más líquido y termina lo stripping en la área trepanada para tener un injerto preparado. Lembrar que lo injerto se formará un rolito y nosotros utilizamos azul de tripán para corar. Aquí está listo lo injerto. De los tips para el receptor, la primera es evitar la presión positiva, que es una de las principales causas de dificultad intraoperatoria. Es más difícil mantener el aire en la cámara anterior y también lo mayor riesgo de desprendimiento. Y para evitar la presión positiva, importante la posición de Antri-Telenburgo, la masaje ocular por 2 minutos y obaroftalmo si haces un bloqueo peribular y siempre checar la presión causada por el bléfaro, siempre. Esto es también importante. Otro tip importante que se fue descrito para DMEC la primera vez por Dr. Price en 2009 es hacer una iridectomía inferior periférica. Con esto se puede mantener la cámara anterior con aire, con riesgo muy bajo de bloqueo pupilar. Apenas cerrar la iridectomía con algo. Y el riesgo es más alto en pacientes fáquicos. El grupo de MELES nos mostró 11.5% de bloqueo pupilar en los pacientes fáquicos sin iridectomía inferior periférica. Entonces, nosotros siempre hacemos la iridectomía inferior periférica. Se puede hacer una paracentesis inferior a las 6 horas y hacer la iridectomía. Se puede también entrar en la cámara anterior con 2 instrumentos, como acá, y rasgar la parte inferior de la iris para hacer la iridectomía inferior, y también se puede hacer con YAG láser en lo preoperatorio. Mas es importante tener la iridectomía para evitar bloqueo pupilar. Cuanto a lo stripping, la DCM-torhexis se puede realizar con aire, con viscoelástico o BSS. Se utiliza un viscoelástico, preferencialmente un cohesivo para sacar más fácil. Pues viscoelástico en la interfaz se puede desprender lo injerto y se puede tener opacificación. Entonces, muy importante sacar todo lo viscoelástico se está utilizando en tu cirugía. Y lo ideal es hacer la DCM-torhexis un poco mayor que lo injerto, pues si hay sobreposición de la DCM, el riesgo de desprender también es mayor. Entonces esto es importante también. Se fue publicado la primera vez por Tortas en 2014. Y acá mostrando que es posible hacer con aire, mas muchas veces es difícil mantener la cámara anterior con aire. Mira, lo aire muchas veces va saliendo y no es muy fácil. Mas es posible mantener lo stripping apenas con aire, con cuidado, mismo sin aire, mire. Mas tienes que tener muy cuidado para evitar sangre, entonces es muy importante evitar la iris. Mira con viscoelástico, es mucho más controlable, mucho más fácil hacer, mas es más difícil mirar la DCM. Entonces, en el inicio de la curva de aprendizaje, lo ideal es con viscoelástico, más controlable. La cámara anterior está más formada, mas tienes que sacar muy bien lo viscoelástico. Después se puede ir entrenando con aire, si está fácil, y después utilizar viscoelástico. Entonces es muy importante esta etapa. Y después que haces lo stripping, tienes que comprobar si hay presencia de restos de DCM. Pues después de lo stripping,
si hay restos de la DCM en el eje visual, se puede afectar la agudeza visual. Y también si hay fuera del eje visual, se puede afectar la adherencia del injerto, llevando a un desprendimiento con un rebubble. Entonces, muy importante esto. Si está haciendo lo stripping con viscoelástico, utilice aire en la cámara anterior para mirar la periferia de lo stripping. Con aire es más fácil, la visualización es mejor. Entonces, siempre buena AR. Y con BSS se puede mirar si hay algo que está en la periferia de la DCM que está suelto. Entonces, siempre importante comprobar la presencia de la DCM. Después vamos a implantar lo injerto. Se puede hacer esto con un inyector de vidrio, con una pipeta de vidrio de Meles o con un inyector de plástico modificado de lente intraocular, que es muy simple de hacer. Apenas un inyector de lente intraocular modificado con una seringa de insulina, es muy fácil. Esto es que nosotros usamos desde 2009, entonces a más de 10 años que utilizamos esto y hasta hoy es lo mismo. Mira, la implantación del injerto, lo importante es mantener los rolitos para arriba. Pues será mucho más fácil abrir lo injerto después. Mira, lo doble para arriba. Esto es muy importante. Después que lo injerto está en la cámara anterior, tienes que orientar lo injerto. Pues si lo injerto está con los rolos para abajo, no está correcto. Está errado, pues lo endotelio estará en contacto con el estroma y tendrá una falla primaria. Tienes que tener los rollos para arriba, para tener lo endotelio para abajo. Y se puede mirar esto con una visualización directa, con un signo de Mutsuri, que con una cánula la punta se torna azul, cuando está abajo del rolo. Mas muchas veces tiene una visibilidad comprometida, es difícil mirar. Mira este vídeo. Vamos a hacer un sinal de Mutsuri. Se puede mirar levemente azul, mas muchas veces no se ve. Entonces nosotros publicamos una variación que se pone la cánula para el lado. El injerto se va con la cánula. Es señal que está en la posición correcta y el injerto está indo para el lado. Ahora, si tienes un injerto que está incorrecto, cuando pones la cánula para el lado, el injerto fica parado, no se mueve. Entonces es una variación que nosotros publicamos también. Y hay muchas otras maneras de comprobar. Lo importante es que tenga una técnica que compruebe la orientación. Lo injerto tiene que estar en la posición correcta. Se puede hacer esto con lo Mutsuri que yo hablé. Se puede utilizar un S-stamp, marcar lo donante, que es muy popular ahora, es marcar lo donante, como el grupo de Mark Terry publicó. Se puede utilizar unos 70 operatorios, muy caro, muy costoso, mas se puede. También se puede utilizar la endoiluminación, como Néstor Zuster nos habló para el Big Bubble. Se puede utilizar, sí, en DMEC también, para saber la orientación. Y hay también un signo muy interesante que Behobsky publicó, de un doble reflexo en lo injerto cuando está en la posición correcta. También muy interesante, se pueden mirar después este paper, muy interesante. Entonces existen diferentes maneras. Lo importante es que esté en la orientación correcta. Muchas veces la córnea está muy opaca, se puede desepitelizar, sacar lo epitelio, utilizar glicerol para mejorar la visualización también ayuda. Y se miró la orientación y está invertido lo injerto. ¿O qué hacer? Lo más fácil es BSS, como miren los vídeos. Está invertido, vamos con BSS, ahora está en la posición correcta. Se puede también con tapping, con manejo directo, mas lo BSS es lo más simple. Tienes que mirar para la iris, para indirectamente ir para lo injerto y desinverter. Mas, si está en la posición correcta, vamos a abrir lo injerto. Y nosotros utilizamos el tapping en la superficie de la córnea, siempre mantener la cámara anterior más rasa para lo injerto no ficar abriendo después. Entonces, siempre la cámara anterior con poco BSS y hacemos el tapping en la parte que está abierta. Entonces, lo tapping tienes que ser acá. Mira. Sin edición. Es muy tranquilo con tapping. También se puede utilizar burbuja de aire por arriba, por abajo, como Meles, como Price, mas lo tapping es muy simplificada la técnica, me gusta mucho. Y mira, mira este, es un donante con 20 años, este.
Muy difícil de abrir, sí, es más difícil. Mas mira que con el tapping, con 2 cánulas, no es mucho más difícil do que los donantes mayores. Mira. Entonces, lo tapping facilita mucho la técnica de abertura. Y mira acá, lo injerto está doblado por la mitad. ¿O qué hacer? Cuando está doblado por la mitad, tienes que mirar si hay una entrada para lo injerto, como acá. Entonces, tiene que hacer lo tapping acá, para lo BSS entrar acá y abrir lo injerto para el otro lado. Mira. Entonces, lo tapping nos facilita mucho la abertura de lo injerto. Es importante también que lo injerto esté ya bien centrado y se puede hacer con manipulación por la superficie con el tapping, también para centrado. O se puede con manipulación directa, como miraron los vídeos de Meles, mas yo prefiero con el tapping. Mira, es posible mantener centrado. Y es importante mantener centrado lo injerto de DMEC, no para la agudeza visual, pues las células migran, no hay problema. Lo problema es que si está descentrado, se puede sobreposiciones de la DCM periférica del receptor con mayor riesgo de desprendimiento. Entonces, lo ideal es bien centrado, como este. Y si está en lo final de la cirugía, está con la burbuja y después que está fixado lo injerto, mira, hay una plega. Con lo injerto fixado con la burbuja, ¿qué hacer? Hacemos lo que es llamado de bubble bumping. Se fue descrito por el grupo de Meles. Tienes que disminuir la burbuja y hacerlo tapping en la área que está con pliegue, como este acá. Mira. Disminuir la burbuja, tapping en lo pliegue. Mira, está abierto. Entonces esto es muy importante también para disminuir el riesgo de desprendimiento con el riesgo del bubble. Y finalmente, para fixar lo injerto, nosotros completamos con aire la cámara anterior por 20 minutos con una presión de 40 milímetros. Y después reducimos la presión para una presión fisiológica. Con la aerodectomía inferior periférica es posible mantener la cámara anterior casi llena con aire, si quieres. Pacientes con glaucoma avanzado, utilizamos gas con baja concentración y baja presión para evitar la presurización y evitar daño al nervio óptico. Y siempre después de la cirugía, el paciente debe ser orientado a mirar hacia arriba lo mayor tiempo posible en las primeras 24, 48 horas y no apretar o frotar los ojos. Esto es importante también. Se puede tener desprendimiento tardío si aprieta o frota los ojos. Entonces esto es muy importante también. Y acá yo voy a pasar rápidamente. Nosotros tenemos un paper de un estudio prospectivo randomizado con 2 grupos. Un grupo con alta presión por 20 minutos. El otro grupo, apenas presión fisiológica. Y tenemos 136 pacientes, 68 en cada grupo. Yo fiz todos los DMECs y tivemos 2.9% de rebubble en lo grupo con presurización y 8.8% en lo grupo sin presurización. Este es un estudio que estamos terminando de escribir para mandar para publicación, entonces no hay la publicación ayer. Y no tivemos ninguna falla primaria en este grupos, ningún bloqueo pupilar, ningún pérdida de tejido y ninguna otra complicación en los 2 grupos. Entonces acá apenas para ejemplificar, nosotros con presión, presurizando en lo final de la cirugía y sin presión, 8.8% de rebubble. Acá lo grupo de Price con aire y acá el grupo de Terry con gas. Mira, nosotros tenemos un resultado muy similar do que es posible con gas. Acá está más bajo do que con gas. Y mira cuando comparamos con el estudio de Guell. Guell tiene un estudio muy interesante comparando ar con baja presión y gas. Y Guell utilizando ar con baja presión. Mira, es muy similar do que nosotros tenemos con aire con baja presión. Y cuando Guell utiliza gas, SFCs, tienes un índice de rebubble muy similar de nosotros con presurización, con aire. Y acá es lo estudio que tenemos de 165 consecutivos. Mira, con gas, con aire presión alta y aire con presión normal. Entonces, lo DMEC, nosotros tenemos resultados visuales superiores, una rehabilitación visual más rápida, mejores resultados refractivos y índice de rechazo más bajo. Mas es una técnica quirúrgica más difícil, con curva de aprendizaje mayor,
mas bajo índice de complicaciones es posible después de la curva de aprendizaje, y también con la técnica y entrenamiento adecuado es posible una curva de aprendizaje menor y bajo índice de complicaciones, mismo en el inicio de la curva. Y para esto siempre seleccionar los casos más simples en el inicio de la curva de aprendizaje, y siempre que posible hacen DMEC para tener las ventajas de la cirugía gold standard en queratoplastia endotelial, que es DMEC hoy. Mas dependiendo de la experiencia y de la complejidad del caso, lémbrese del DISEC, que es una excelente técnica cirúrgica y mucho más tranquilo, mucho más fácil para los casos complejos. Yo tengo también muchos casos complejos de DMEC, que si tenemos tiempo yo puedo mostrar, mas yo creo que el tiempo está bien. Mas si está en el inicio de la curva de aprendizaje, evite los casos muy desafiantes. Siempre los casos más simples en el inicio y los casos desafiantes hacen DISEC, que es más tranquilo. Una vez más, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias, Nicolás. Mientras creo que Fernando fue escogiendo las preguntas, yo quisiera hacerte una pregunta, Nicolás. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo post-mortem o cuántos días post-mortem tú utilizas este tejido para DMEC? Nosotros utilizamos lo mismo que utiliza para una queratoplastia penetrante. Se está con medio de preservación frío, sí, como Optisol, el sol, utilizamos por 14 días, preferencialmente tentamos utilizar con 10, mas utilizamos algunas veces con 12, 13, 14. Yo no vi problemas con eso también. Perfecto. Excelente charla, Nicolás. Indudablemente mucha experiencia. Gracias, Miguel. Yo quisiera hacer énfasis en dos cosas. Uno, casi ninguno de nosotros, digamos, los ya egresados hace muchos años, hicimos un curso especial para hacer DISEC o DESAEC. Es una técnica realmente sencilla y fácil. Pero Sí. yo sí le recomendaría a los jóvenes que están empezando a hacer DMEC que definitivamente tomen un curso. Al igual que Néstor, yo tomé hace unos 7, 8 años el curso con Frank Price y Sí. realmente es un concepto completamente diferente de cirugía DMEC Exacto. versus DISAEC. Es distinto, hay que pensar distinto, la fluídica es distinto. Entonces, a los que vayan a hacer DMEC, yo les recomiendo tomar un curso. Sí, perfecto. Número 2, aprendí de Price que él tiñe, luego de retirar la descemedia endotelio del paciente, tiñe la cámara anterior con azultriptán. Para los que tenemos menos experiencia que Nicolás, es muy fácil, porque los restos de DCMED saltan a la vista y se pueden quitar fácilmente. ¿Cierto? Sí, perfecto. Opción muy buena. Desgraciadamente no tanto tiempo. Una pregunta que me parece que viene al caso es si, ¿qué técnica prefiere en disfunciones endoteliales post-queratoplastia? ¿Le da prioridad al DMEC en caso de hacerlo o prefiere hacer un DESAEC más sencillo, más fácil y más rápido, teniendo en cuenta que esa córnea con un injerto tiene aberraciones de alto orden, astigmatismo, etcétera, etcétera? Sí, yo prefiero hacer los DMEC en post-queratoplastia, y porque los índices de Rebubble y falla primaria conmigo son los mismos de un DISAEC, y lo tiempo quirúrgico de un DMEC conmigo en la queratoplastia penetrante está lo mismo que DISAEC, o más rápido, pues no necesita suturas. Y la gran ventaja de lo DMEC en la queratoplastia penetrante, en mi opinión, es lo rechazo. Realmente, las córneas post-queratoplastia tienen muchas irregularidades, astigmatismo alto, todo se puede tener. Mas la gran ventaja es lo rechazo. Esto será una segunda, una tercera queratoplastia de este paciente. Entonces, se puede tener lo mínimo rechazo posible, yo me voy para esto. Y con DMEC es posible. Mas es muy importante lembrar que lo DMEC en post-queratoplastia penetrante, lo índice de complicaciones es mucho más alto, mismo en los cirujanos más experimentados. Mira, yo no sé si es posible mostrar acá. ¿Están mirando los slides? DMEC for PK failure. Sí. Mira, acá estamos hablando de Price,
Meles, Heinzelmann, Rootman. Las 4 publicaciones más importantes de DMEC en posqueratoplastia penetrante. 26% de rebubble, 16% de falla primária, 43% de rebubble, quase 30% de falla primária, 36% de rebubble, quase 20% de falla primária, com price 53% de rebubbling, depois 33% quando diminuir lo injerto e 16% de falla primária. Então, mesmo com cirurgianos experimentados, o risco de complicações é maior. Nós temos este paper que estamos enviando para publicação com 47 ojos de DMEC pós falla primária, falla de queratoplastia penetrante, muitos ojos com mais condições oculares como válvulas, lentes fixadas e todo, procedimentos triples em pós-queratoplastia penetrante com apenas 4,2% de rebubble e nenhuma falla primária. Há diferentes coisas que utilizamos para ter esses resultados. Nós sempre hacemos um OCT preoperatório para evitar as irregularidades do injerto, sempre ter um injerto bem centrado. Então, não é fácil e o risco é muito maior. Então, se é um cirurgiano que não tem um volume muito grande e se queres evitar as complicações de falla primária e desprendimento, DMEC em pós-queratoplastia penetrante é uma cirurgia que se puede ver las publicaciones, los índices de complicaciones son muy grandes. Excelente. Muchas gracias, Nicolás. Una última pregunta antes de seguir con Mauricio. Es una pregunta muy pertinente. Preguntan si hace desimetorrexis en todos los casos en los que vaya a ser un DISEC independiente de la causa de disfunción endotelial. Yo hago stripping en todos los casos. Hay casos que yo casi no fiz, que son los niños. Los niños es mucho más difícil hacerlo stripping. Mira, es imposible mantener la cámara anterior con aire, tienes que usar visco cohesivo. Entonces, es mucho más difícil en niños. Hay una publicación de Pineda, de Harvard, que se convirtió para una queratoplastia penetrante en shed, pues no era posible hacerlo stripping. Mas yo hoy paso stripping en casi todos los casos. Yo tengo 3 niños de Peters Anomaly que yo fiz DMEC y como Peters Anomaly no hay la DCM para sacar en la área de edema, entonces no hay cómo hacerlo stripping. Entonces, los 3 casos de Peters que yo tengo, yo no fiz lo stripping. Los otros todos yo paso stripping. ¿Y cuál era la otra pregunta de lo stripping? Esa era, es básicamente si haces stripping en casos de DSEC, de SAEC. Si haces, de DSAEC, en todos los pacientes o solamente en aquellos con FUCS. En DMEC yo faço todos, mas para DSAEC, si la DCM receptora está bien, está transparente, como una falla de una queratoplastia penetrante. Una falla que la DCM está transparente. Se puede hacer un DSAEC tranquilo sin lo stripping. Ok. Muy bien. Muy bien. Yo creo que 6:45, estamos un poco sobre el tiempo. Lucho, ¿quieres seguir? Sí, yo creo que avanzamos entonces. Vamos a avanzar con Mauricio. Y en el camino ahí podemos, al final, una rondita más de preguntas. Está muy, muy interesante. Néstor, si es posible, yo no sé si tienes por ahí, a mí me encantó también tu video de la luz de láser roja. ¿Sí? Y sería interesante, si lo tienes listo, cuando lo puedas, después del caso de Mauricio, si nos da unos minutos, que lo muestres. Es súper interesante también. Lo cuento porque el video estamos cerrando con una empresa para que lo produzcan. Pero a mí lo que más me costaba era darme cuenta de qué lado estaba. Entonces estuve buscando, rompiéndome la cabeza. ¿Ya? Y la verdad que con esto me simplificó la vida, ¿ok? Pero bueno, lo tengo, dura 8 minutos, si querés muestro un poquitito. Ahora lo busco. Un pedacito lo muestras después del caso de Mauricio, si te parece, si lo tienes ahí. Y Sí, al sí, final, pues, es interesante lo que mostraste justo en ese video de Oscar, también fue muy bueno. Sí, sacó el segundo premio también. Sí, exacto. Así que bueno, ahora lo busco en la computadora, listo, bárbaro. Perfecto. Mauricio, ¿le damos?
Veamos. Pero primero que todo, yo pienso que el doctor Néstor se merece el primer premio. Yo quiero aprovechar y felicitarlo porque siempre hemos hecho lamelares profundas a ciegas, mirando qué es lo que no sabemos qué es lo que está pasando por debajo y simplemente deducimos que hay una gran burbuja abajo, y creo que esa técnica que tú describes con transiluminación me parece fantástica. Felicitaciones. Gracias. Espero porque eso te facilita el flujo, espero que a mí me facilitó el flujo y creo que a todos les va a facilitar estar chequeando a ver si hay una pequeña burbuja, a ver si uno la puede ampliar, o a ver si seguís manual, porque vos no querés estar 2 horas y media operando. Inyectaste aire 40 veces, no se hace nada, seguí manual. Punto. Terminó ahí la cosa. ¿Ok? Yo pienso que esa tasa de conversión, que muchas veces no sabemos qué sucedió, se nos va a reducir de una manera importante. Sí, tal cual, tal cual. Busco el otro video. Ok, pendiente de compartir entonces pantalla. Si me colabora Chente, porfa. Ya lo tienes listo para compartir. Ok. Mientras Mauricio comienza, para los que no lo conocen, Mauricio Vélez es oftalmólogo de Medellín, hizo su entrenamiento en córnea en córnea efectiva en oftalmosalud y actualmente es profesor del servicio de córnea de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Mauricio, dale por favor. En la parte Gracias. inferior, Mauricio. ¿Qué me dices? En la parte inferior está para que lo puedas compartir. Todavía no lo pones. No lo veo. Un cuadrito negro abajo, Mauricio, con una flecha. Pon una flecha hacia arriba. Ya, ok. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, ahí estás. Si quieres ponerlo en modo presentación. Ahí está. Perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, les voy a hablar de lo que pasa después de realizar una técnica elaborada tanto para queratoplastia lamelar, en este caso específicamente de las altas ametropías o el manejo de las ametropías post-queratoplastia laminar anterior profunda, lo que pasa después de el quirófano. Y todos bien sabemos que el astigmatismo postoperatorio y la miopía ha sido pues reportada en unos rangos amplios y bien conocidos, desde 2 hasta 8 dioptrías, con equivalentes esféricos que pueden oscilar desde -2 hasta 12 dioptrías, y tenemos muchas modalidades o muchas alternativas de corrección. Pero si bien es cierto, a veces nos quedamos cortos en aquellos pacientes en los que es imposible por la anisometropía o la aniseiconia que pudieran tener algunos pacientes, sobre todo estos pacientes con queratocono, en el que un porcentaje importante de ellos tienen longitudes axiales aumentadas, y lo tenemos que tener en cuenta para, incluso desde el momento en el que le decimos al paciente que requiere una queratoplastia, cuál va a ser los pasos a seguir los meses y años posteriores para una adecuada rehabilitación visual. Tener en cuenta si son o no son tolerantes a lentes de contacto, o si es posible o no corregirlo con lentes de aire, o conocer diferentes modalidades quirúrgicas que incluso hay que mencionárselos al paciente antes de llevarlos a una sala de cirugía cuando vamos a hacer una queratoplastia laminar anterior profunda. En este estudio, un estudio biométrico publicado en iContact Lens, vemos como el promedio de la longitud axial en ojos con queratocono es ligeramente mayor, de 24.4 milímetros, comparado con el grupo de pacientes hemétropes de 23.24 milímetros, con una P estadísticamente significativa. Eso es importante tenerlo en cuenta en pacientes que tienen queratocono, porque un gran porcentaje de ellos tienen una longitud axial aumentada. Siempre antes de una lamelar anterior profunda, como les decía, es importante determinar la longitud axial y para poder predecir el resultado final de los pacientes. En este estudio que demuestra
que el queratocono está relacionado a un incremento, el queratocono también tiene relación con un incremento en la longitud axial, y es importante pues cómo ver que es mayor en el grupo en el que la longitud del segmento posterior es mayor en los pacientes con queratocono versus en los pacientes hemétropes. Entonces tenemos diversas soluciones para corregir estas ametropías, y no es diferente a los pacientes a los que uno los va a llevar a una cirugía refractiva con excimer láser tipo LASIK para tener presente cuáles son los límites de esta cirugía refractiva y tenerlo presente que esta cirugía también tiene las mismas indicaciones en pacientes post-DALC. En aras del tiempo, les voy a mencionar simplemente cuáles son las alternativas de corrección refractiva en pacientes con altas ametropías, para luego presentarles los casos, y vemos que si comparamos los resultados visuales hasta 3, 4 y 6 meses posoperatorios, y comparamos la SIC, la SEC o PRK, el resultado de la agudeza visual no corregida es muy similar con ambas técnicas quirúrgicas. Este es el seguimiento a un año del mismo estudio, en el que se compara el resultado de complicaciones de la SEC y PRK en cuanto a resultado de Hayes, y vemos que es muy similar en ambos grupos. Bueno, no sé qué le pasó aquí a la pantalla, que no la quiere... que no quiere continuar. Salte del modo de la presentación. También deja de compartir y vuelve a compartir nuevamente. Eso también te puede ayudar. Y sal y vuelve a entrar, Mauricio. Me voy a salir y voy a volver a abrir la presentación. Eso. Entra por ahí nuevamente. No me la cuento. Ahí la están viendo. No. No se ve. No, tienes que compartir la pantalla. Ahora Ahí sí. está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esto ya le había mostrado la solución con LASIK como una buena alternativa en pacientes con ablaciones indicadas, en los pacientes que son llevados para ser llevados a cirugía refractiva con astigmatismo miópico. Básicamente, ya les había mencionado de la producción de Hayes en este tipo de casos en las que las ametropías requieren ablaciones por encima de 75 micras, el Hayes es importante. Otra solución a tener en cuenta es la cirugía incisional, que puede ser con bisturí de diamante o con el fento-LASIK, el fento-catarata, como el Lensex, como una herramienta importante y adecuada. Me parece que es algo reproducible, aunque los estudios a mediano y a largo plazo son necesarios. El otro estudio en pacientes con astigmatismos altos por encima de 6 o 7 dioptrías. Esto es un estudio reciente del doctor Luis Fernando Mejía, en el que hace una resección en creciente sobre el receptor para disminuir altas ametropías, básicamente astigmatismos elevados, simétricos, con buenos resultados y con estabilidad refractiva a más de 12 meses. Entonces, este es un caso en el que tengo un paciente de 68 años, ya le habían hecho una queratoplastia laminar hace aproximadamente 30 años, acá en Medellín, y yo le hice una lamelar anterior profunda, obteniendo un buen resultado, tenía un buen recuento endotelial a pesar de la edad, y decidí hacerle una queratoplastia laminar profunda.
ya tenía un lente intraocular, tenía un lente tórico intraocular, pero el resultado refractivo luego de retirar toda la sutura, como ven, era un astigmatismo de mixto de +4 con un cilindro de 625 a 180 grados y con eso me corregía a un 20-25. Dejo abierta la posibilidad de que el panel pueda debatir cuáles son las mejores alternativas para este tipo de pacientes. Para este paciente en particular. Primero, te hago una pregunta. ¿Tenés VM? ¿Sabés cuánto le dejaron abajo del lecho estromal? Eso es fundamental. No. Si le dejaron, como decimos en Argentina, un bife de chorizo. A este paciente yo le hice la lamelar anterior profunda luego de que habían hecho una lamelar. Era una lamelar que había sido manual, pero no una lamelar desemética, ni con la técnica de Anwar, ni con la gran burbuja. Fue una técnica que fue con una disección y que posteriormente generó un haze de la interfase de manera importante. Yo le hice una DALC que fue desemética con una burbuja y lo que quedó fue una DALC exitosa. No hubo residual de estroma de manera importante, por lo que la interfase quedó completamente transparente y la agudeza visual que el paciente recuperaba con el forópter o con lentes de aire era de 20-25. Ahí, con este caso lo que veo es que le haces 2 incisiones con fento, ¿sí? Dentro del injerto, ¿estamos? Y has hecho con esas incisiones una corrección casi de 8 dioptrías del astigmatismo, porque ahora tienes un resultado contra la regla, en este caso, ¿sí? Sí. Y, o sea, has tenido 8 dioptrías, que es interesante mostrar eso, porque justamente estas incisiones relajantes, pues, corrigen muchísimo normalmente post-trasplantes, pero pienso que es una gran herramienta en muchos de estos casos. Entonces, ¿es cierto eso o no sé si me he equivocado? No te equivocas. Tiene un pentacam, como lo pueden ver ahí, que tiene 8,5 de diferencial, en el cual se le hicieron 2 incisiones con femtocatarata. Y este fue el pentacam posterior. Miren lo que disminuye. Es el mismo paciente a 2,8. Sí, muy útil además, Mauricio, en ese paciente tuyo, en astigmatismos mixtos. En astigmatismos mixtos, definitivamente las arqueadas son una excelente opción. Tiene ese coupling efecto, el efecto de acoplamiento, que es más o menos de un 30% de inducción de una esfera negativa al hacer la corrección del astigmatismo. Entonces, en astigmatismos mixtos es una excelente opción las arqueadas. Y acordémonos que cuando estamos operando pacientes de este tipo, no es la cirugía, no es el LASIK que le hacemos al paciente de 25 años. Estos son pacientes en quienes tenemos astigmatismos grandes, ojos con aberraciones, con injertos, penetrantes más de SAEC, etcétera. Uno quiere simplemente disminuir la cantidad del astigmatismo y mejorar la cantidad y la calidad visual de ese paciente utilizando una corrección óptica. Es un excelente resultado. De acuerdo. En astigmatismo mixto, las incisiones relajantes funcionan bastante bien. Sí, siguiendo un muy buen nomograma, pienso que la predicción refractiva es bastante buena y la estabilidad a mediano plazo también ha sido bastante buena. Pienso que en astigmatismos miópicos, sobre todo en astigmatismos miópicos altos, y tú tienes más experiencia que yo en cuanto a la resección en creciente, funciona bastante bien y pienso que en astigmatismos de más de 6 a 7 dioptrías, en ese tipo de pacientes va mucho mejor. Sí, de acuerdo. Y la resección creciente tiene una ventaja y es que no tiene un coupling efecto. Nosotros lo presentamos en el artículo del mes pasado en córnea, no hay efecto de acoplamiento, entonces realmente respeta mucho la esfera presente del paciente. Bueno, otras... Sí, por favor. Otras técnicas de corrección de altas ametropías, como vemos acá, es el implante de lentes fáquicos
En este caso, pues no tiene una queratoplastia, pero en pacientes con queratoplastia laminar anterior profunda o penetrante, también funcionaría muy bien, y tener mucho cuidado pues con el seguimiento del endotelio de los pacientes. Si bien es cierto, se comportan de manera distinta en un paciente con una queratoplastia penetrante versus con una queratoplastia laminar anterior profunda. Este es un paciente de 23 años, segundo caso. Yo le hice una DALC seguida con láser, hecha por, o asistida con láser de femtosegundo hace más o menos 4 años. En un ojo tiene un anillo intracorneal y está rehabilitada su visión con un lente de contacto, con lo que recupera un 20/30. Pero el ojo izquierdo es un ojo, como ven ahí la refracción, menos 12 con 450, y con eso llegaba a un 20/100 el ojo izquierdo. ¿Ok? El subjetivo con menos 11.50 post-DALC era menos 11.50 con 1.50, y con eso llegaba a un 20/30. Alternativas quirúrgicas en un paciente joven con altas ametropías, con una aniseikonia importante, que es imposible o muy difícil hacerle una rehabilitación visual con anteojos, y que posiblemente el lente de contacto, en este caso, pudiera ser un lente gas permeable o un lente escleral, pero que el paciente no tolera este tipo de lente de contacto. ¿Qué alternativas pudieran pensar que servirían en este tipo de pacientes? Colocarle un ICL tórico con 4 horas de gravedad refractiva, y siguiendo la refracción subjetiva le va a dar más de 20/30. Así que también se puede corregir primero el astigmatismo, pero se ve que el astigmatismo no influye demasiado. O sea, una cosa es lo objetivo y otro lo subjetivo, y me baso en lo subjetivo, así que colocaré un ICL, no sé si tórico inclusive, porque el cilindro es pequeño, sí, hay que ver la topografía, así que por ahí con un ICL solo común para miopía. Aparte, los ojos miopes tienen cámaras profundas, así que no va a haber problema de acercamiento del endotelio. Yo le colocaría un ICL. Ahí, igual, yo pensaría en un lente fáquico, el que les acomode mejor, ¿sí? En este caso, la suerte que es un DALC, por lo tanto, su endotelio es lo mejor que tiene. Yo le colocaría en este caso, pues, un ICL o un Artisan, me da igual exactamente en estos casos. Es un paciente con buen endotelio, cámara anterior profunda, alto miope. Creo que un lente fáquico sería una buena opción, como mencionó también Néstor. Sí, a mí me encanta realmente la opción del lente fáquico. Es sencillo, es rápido. En este caso no tórico, pues si hay necesidad de que sea tórico, definitivamente tórico. Prefiero el Artisan, porque siento que al ICL nos falta estar completamente seguros de no tener problemas de cataratas y de medir confiablemente. Yo llevo 15 años esperando ese momento y todavía no estoy... pongo muchos Artisan, no me gusta poner el Artiflex por esa pequeña aparición de uveitis anteriores, estériles, que uno no sabe si es una endoftalmitis que está empezando o solamente es una pequeña uveitis que se produce por la unión de la óptica con el áptica de silicona, etcétera. Pero creo que el fáquico es una excelente opción. Ese es el pentacam previo, antes del DALC, el ojo derecho y ojo izquierdo. El ojo izquierdo tenía una K máxima por encima de 70 dioptrías. Por eso fue llevado a la melar anterior profunda. La voy a volver. Esta es la biometría. Miren que tiene una longitud axial aumentada. Este es el recuento endotelial antes del implante del Artisan, que efectivamente le implanté un lente fáquico Artisan, no Artiflex, sino Artisan. Comparto lo de la uveitis estéril subclínica que hacen los pacientes con Artiflex, y por lo que prefiero implantarles un Artisan. Tengo la ventaja en este paciente que estoy trabajando con el endotelio del paciente, y el seguimiento de las células endoteliales y la pérdida de pues es muy similar los primeros meses a la evidenciado o secundario al trauma quirúrgico inducido,
y posteriormente una estabilización de esa pérdida de células endoteliales. Este es el mismo paciente. Y tiene, yo lo operé esto operado desde el 2012, lleva 8 años con una muy buena resultado y una muy buena estabilidad en cuanto al conteo endotelial. Yo pienso que esos eran los casos que les quería mostrar. Algunos casos les he hecho PRK, prefiero hacerles PRK así sea lamelar profundo o penetrante por encima de la SIC. Me da temor de una ruptura espontánea, una ruptura inducida por el microquerátomo y prefiero hacerles una PRK. Solamente un caso de una queratotomía estigmática, una golondrina no hace verano, pero es un muy buen resultado. Y los lentes fáquicos como excelente alternativa en pacientes con alta metropía post-queratoplastia lamelar anterior profunda. En conclusión, tener en cuenta que tenemos en nuestro armamentario quirúrgico diferentes alternativas de corrección. Los lentes intraoculares son una buena alternativa a una lensectomía con un cristalino claro. Siempre hay que tener presente las complicaciones que este puede conllevar, como un desprendimiento de retina, y tener siempre presente que los lentes fáquicos tienen un buen resultado refractivo y un muy buen seguimiento de células endoteliales. Se necesita pues también un buen tiempo de estudio y estudios adicionales para determinar la estabilidad en cirugías incisionales con femtocatarata, con el láser de femto, y preferible pues sobre la técnica manual. Eso es lo que les quería presentar en cuanto a los casos clínicos. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, Mauricio, gracias. Fernando, Fernando, ¿hay preguntas? Sí, Yo aquí creo hay que una podemos aprovechar los stickers. para Mauricio. Y es, ¿qué hace si tiene una refracción extrema, pero una cámara anterior estrecha? Probablemente no sea un ojo miope, sino, digamos, una refracción extrema de astigmatismo, lo que sea, luego una injerto y demás. Tienes una cámara anterior estrecha. ¿Cuál es tu opción? Tu mejor opción. Pues yo pensaría que no es lo usual, como lo mencionaste, pacientes generalmente tienen cámaras amplias, pero si tuviera una cámara estrecha, pensaría en la posibilidad de colocarle un ICL. Creo que sería la mejor opción colocarle un ICL si no tengo otra alternativa y que no sea quirúrgica. Si tengo un astigmatismo miópico alto, pensaría que una resección en creciente sería una muy buena opción. Si tuviera un astigmatismo mixto, pensaría en unas incisiones relajantes. Y si es definitivamente una metropía alta miópica, pensaría que un ICL sería la mejor opción. Sí, el otro caso es que uno tenga un ojo pequeño, que lo que tenga sea una metropía hipermetrópica importante, básicamente con un astigmatismo muy alto, o sea, hipermetropía, y en esos casos uno podría pensar, como dijiste, en la reversión creciente o eventualmente hacerle una extracción de un cristalino transparente en un ojo que tiene un ojo pequeño, que no tiene el riesgo tan grande de fragmento de retina, y poner un lente tórico. Dan unos lentes bitóricos de Zeiss que corrigen hasta 14 dioptrías, que son una buena opción también. De acuerdo. Pensaría que obviamos el riesgo del desprendimiento de retina en los pacientes con longitudes axiales por encima de 26 milímetros, y una extracción de cristalino claro sería matar dos pájaros de un tiro. Le mejoro la cámara anterior al paciente, evito el riesgo de un cierre angular y la parte refractiva la rehabilito. De acuerdo. Muy bien. Lucho, ¿alguna otra cosa antes de que cerremos? Sí, quería aprovecharlo a Néstor. Néstor, ¿llegaste a encontrar tu video? Sí, claro, lo tengo acá. A ver, mira, puedes pasarlo, aunque sea, cortamos 1 o 2 minutos. No sé si tú lo has visto, Luis Fernando. No, excelente, no tenemos afán, todos estamos igual de desempleados en Latinoamérica, aprovechemos. A ver, Néstor. Sí, sal Mauricio de tu pantalla, porfa. Listo, ya está. Todo tuyo. Sí. Bueno, está narrado en inglés porque era para el ASCAR. Es un láser chiquitito, esto es la lámpara Eidolon, esto es el láser que fabriqué yo, el prototipo.
Y lo muestro. Fíjense que As soon as we see a number 3 on top, we can be sure the correct positioning of the scroll. On the other hand, when we visualize a letter C, the scroll is upside down. In this case, the letter is inverted because of... Esto lo uso para el DMEC y aparte les voy a mostrar, eso es en vivo, es exactamente lo mismo pero en vivo. Lo uso también para el DESAEC, para ver que quede bien pegado. Este paciente lo había operado y al día siguiente se le desprendió y no lo quería meter, ahí tiene una imagen de OCT, no lo quería meter 2 veces en quirófano, así que lo reburbujeé. Y en el momento de la cirugía, le puse aire y chequeé que no tenía gap. O sea, es una lámpara de láser para el quirófano. Y otra de las cosas, para que lo usé, esto es un desprendimiento de Descemer que se me produjo, que le puse aire y lo solucioné, pero una vez vino Lucho Perrone con un paciente que tenía un desprendimiento crónico, acá está, y le drené el desprendimiento crónico. En los desprendimientos de Descemer crónicos hay que drenar el líquido. Entonces con esto pude, esperen que le muestro, localizar, lo voy a pasar, localizar el bolsillo, pinchar, drenar el líquido, poner aire y que salga del quirófano con todo pegado. ¿Okay? Y también lo estoy, y acá porque sirve para eso. Este es otro con un DAL que tenía un hidrops y se me abrió el hidrops porque tironeé un poco de más. Se ve muy bien el desprendimiento. Como era un DAL, drené la interfase, le puse aire y se fue del quirófano. Ahí todavía tenía. Entonces, es una lámpara de hendidura intraoperatoria con buena luz, no como las cosas que hay en el mercado ahora. Es eso. Y también para el volting del ICL, no es cuantitativo, es cualitativo. Y la verdad que creo que a mí me es útil, le va a ser útil a todos. En este me había quedado desigual y lo roté 90 grados. ¿Ok? Así que bueno, eso es básicamente mi invención. Calculo, no sé, todavía no arreglamos con nadie a ver quién lo quiere producir, pero calculo... ¿Me están viendo? Sí, Sí, claro. Ah, bueno. Calculo que el año que viene por ahí, hasta que... yo ya lo patenté esto, salió el 17 de abril la patente, o sea, no la patenté, lo metí para patentar, y bueno, lo empezarán a producir y veremos a ver qué pasa con esto, pero creo que va a ser muy útil para el DMEC. Va a ser, lo que pasa es que el tema fundamental es que se perdió la lámpara de hendidura en quirófano. Sí. ¿De acuerdo? No existe más. Y esto es algo económico, que es una nueva lámpara de hendidura en quirófano. ¿Y qué sirve? Nada más, es así de sencillo, porque antes venían los microscopios con lámpara. Los dejaron de hacer o hay que pedirlo especial, te cobran $30.000 y esto va a ser muy económico, así que se va a poder tener. ¿Ok? buenísimo. Néstor, se ve que has estado iluminado por delante y por detrás este año, ¿eh? Este año, este año estuve en utilidad y anterior, sí, menos penetrante de todo. Sí, la verdad que sí. Mira, Pero bueno, la verdad, buena idea. Nosotros lo hicimos con el neodimio, con el verde, y utilizamos un láser de Airview, que era antes también para incisiones esclerales, y ese mismo lo usábamos como traza iluminación. Por supuesto, el otro es un láser completo, acá es una láser de mano que me parece buenísima la idea, por eso que te pedí que lo compartaras. Gracias, Néstor. No, de nada, por favor, ya se van a enterar cuando esté comercialmente disponible, pero no va a ser muy caro. La idea es que sea
muy barato para que todo el mundo lo tenga. Y para que volver a usar, porque nosotros perdimos la lámpara hendidura en quirófano. Y con esto, viste, tenés una lámpara hendidura en quirófano. Tenés una manera de recuperar. Yo inclusive decía, ¿cómo lo promociono esto? Bueno, recuperar el 3D. Apagar la luz del microscopio y fíjate con la lámpara cómo ves en 3D. Entonces uno está la X, la Y que tenemos habitualmente, el XY, y con esto tenés la Z. ¿Ok? Buenísimo. Así que bueno, bárbaro, bueno, me alegro que te haya gustado. Sí. Luis Fernando, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que quieras? Aquí le hacen una pregunta a Mauricio, para que vamos cerrando. Le dicen que en qué casos prefiere una reflexión en creciente sobre una queratotomía arqueada. Mauricio. Yo prefiero una resección en creciente en pacientes con astigmatismo miópico, con astigmatismos por encima de 7 dioptrías y astigmatismos pues simétricos preferiblemente. Incisiones arqueadas en pacientes con astigmatismos mixtos, en el que pueda corregir o disminuir tanto el cilindro como la esfera. Pensaría que básicamente esa sería la diferencia más importante. Excelente, gracias Mauricio. Lucho, conclusiones. Nada, solamente, bueno, yo creo agradecer muchísimo a Néstor, a Nicolás, mi hermano brasilero, ¿sí? A Mauricio, excelente Mauricio, las presentaciones, muchas gracias, y agradecerte mucho a ti, Luis Fernando, por esta gran moderación. Gracias a ti, Lucho, por la invitación. Buenas noches. Gracias, y gracias a todos. Nos vemos, nos vemos. Vicente, a ver, ¿qué ponemos para mañana? Muchas gracias a todo el auditorio que está. Les recuerdo, mañana estamos a la misma hora, 5:30, va a estar con nosotros el doctor Daniel Badosa hablándonos de ICL en queratocono. Así es de que misma hora, mismo lugar, no se lo pierdan. Y ponte la del viernes, que creo que el viernes que toda la gente que está interesada en córnea va a apreciarla. Y la del viernes, ahorita la pongo. El viernes tenemos un seminario de córnea que es de diagnóstico, progresión, ¿sí? Y el diagnóstico, progresión y cross-linking con últimas cosas. Y ahí nos está acompañando María Alejandra, el doctor, luego Belling y Santiago Marconi. Así que eso va a estar interesante para... Así es, ahorita se lo va a pasar ahorita, en un segundo. Ahí lo va a pasar. Cuando uno, con Luis Fernando, te cuento, ¿no? Cuando uno ya está en esos niveles de Chente, ya se duerme sus laureles, es lo que pasa, pues. Ya, está en la reunión, entonces, en la otra para computadora. el día viernes, así que también va a estar simpática ahí la discusión. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana. Excelente. Feliz noche. Gracias, Mauricio.